Bienvenidos al webinar Aulas Inteligentes, la inteligencia artificial en los procesos educativos. El día de hoy nos acompaña el experto José Aguilar de la Universidad de AFIT. De antemano les queremos agradecer su participación desde el Ministerio de Educación Nacional y el Laboratorio para la Innovación Educativa en la Educación Superior. Les recordamos que a todos nuestros participantes que al final para resolver las dudas. Sin embargo, pueden irlas realizando a través del chat. José, bienvenido. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a los participantes por estar en línea. Y bueno, sin más preámbulo, voy a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, presentando algunos casos de estudios que el grupo de investigación con el que yo trabajo, pues hemos venido desarrollando a través de estos años. La presentación está organizada con tres grandes bloques. Primero que nada voy a hacer una introducción de lo que se entiende inteligencia artificial, porque ha habido algún tipo de confusión con el término, con lo que se entiende por inteligencia artificial. Y con esto pues me va a permitir aclarar porque muchas de las aplicaciones que voy a dar tienen que ver con o están vinculados a las diferentes dimensiones que aparecen en la inteligencia artificial. Después voy a hablar sobre lo que se viene reflexionando alrededor del tema del uso de la inteligencia artificial en la educación, para concluir con lo que estamos haciendo en particular, las experiencias en particular que vienen realizándose en el grupo de estudio al cual yo estoy vinculado. Entonces, sin más preámbulo, entrando con el primer tema, cuando uno se aproxima al concepto de inteligencia artificial, lo primero importante a identificar es que nosotros como especie no nos diferenciamos mucho de otras especies. Por ejemplo, con el chimpancé somos muy parecidos a nivel del genoma. Entonces, tienen que haber algunos aspectos que nos hacen diferentes y que nos dan esa connotación de inteligencia, que es un poco lo que uno desde la computación trata de desarrollar, reflexionar y construir, en este caso, herramientas que se aproximen a lo que vamos a denominar inteligencia artificial. Y particularmente, uno de esos aspectos que son muy importantes en el desarrollo de la inteligencia tiene que ver con el cerebro humano, con el comportamiento de esa gran máquina que poseemos nosotros, como es el cerebro, que no es más que una red de una célula muy particular, que es las neuronas, que en una composición muy densa, con mucha interconexión entre ellas, y que nos dan algunas capacidades muy interesantes, como la de aprender y memorizar. Entonces, partiendo de eso, uno podría tratar de buscar una primera aproximación a lo que podría ser la inteligencia estudiando el cerebro humano. El cerebro humano, esas características distribuidas, esas características de interconexión de zonas que se especializan en tareas, en zonas que permiten articular fenómenos biológicos muy importantes en el hombre, que alrededor de lo que se ha venido desarrollando en la biología, en la neurofísica, pues, y por supuesto también en otras áreas alrededor del tema cognitivo, han permitido ir comprendiendo aspectos que a nosotros los computistas nos han servido para ir desarrollando el área de inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues, como les he comentado, el cerebro, pero no solo el cerebro, sino otros aspectos biológicos también son importantes para lo que se ha venido desarrollando en la inteligencia artificial. Particularmente la inteligencia artificial es un área que abarca la ciencia y la ingeniería, que busca desarrollar algoritmos que hagan tareas parecidas a lo que lo harían los seres humanos cuando usan su inteligencia. Eso implica que uno puede emular esos procesos, que uno puede tratar de reproducir esos procesos, y en cada una de estas orientaciones, por supuesto, el enfoque que uno desarrollaría es completamente distinto.
Lo que es cierto es que la ciencia de la computación, cuando se ha acercado a la inteligencia artificial, se ha acercado desde los avances que se han venido haciendo en otras áreas, como la biología, la neurociencia, y son ellos los que nos han permitido comprender este fenómeno desde el punto de vista biológico para tratar de aproximarnos computacionalmente a este fenómeno. Partiendo de eso, la inteligencia artificial ha abierto muchos campos de estudio. Algunos de ellos son, por ejemplo, la visión artificial o el razonamiento. Son dos áreas de la inteligencia artificial que se han venido desarrollando, particularmente el razonamiento, con esas capacidades de razonar que tenemos nosotros, con esas capacidades de inferir. Entonces, se han desarrollado técnicas, modelos que permiten desarrollar estas habilidades. Otra área también que ha sido bastante estudiada y quizás es la que está actualmente más de moda y por la que muchas veces confunden a la inteligencia artificial solamente adjudicándole esa área, es la de aprendizaje automático, que es la de desarrollar algoritmos que aprendan, y normalmente aprenden desde los datos, es lo que se conoce como Machine Learning, pero si se dan cuenta es una de las aristas. También todas las técnicas de planificación y búsqueda son técnicas que están dentro de la inteligencia artificial como una área de estudio muy importante porque permiten definir problemas, estrategias y todo lo que se viene haciendo para el procesamiento del lenguaje natural, todo el tema de análisis textual, minería de texto, todas las técnicas de similitud tienen que ver mucho también con lo que se viene haciendo en la inteligencia artificial. Obviamente otra área también natural, porque el cerebro es el elemento biológico fundamental de estudio para la inteligencia artificial, son las redes neuronales artificiales y todos esos modelos que se han desarrollado alrededor del cerebro, que se han desarrollado a nivel matemático, que se han modelado a nivel algorítmico, son una parte fundamental. Y otra área, que es una área mucho más reciente, pero que también es fundamental para la inteligencia artificial, es todo lo que se viene haciendo alrededor del tema inteligencia colectiva, donde entran todas estas metas heurísticas bioinspiradas y basándose principalmente en comportamiento de las colonias de insectos. Entonces, si se dan cuenta, es un gran grupo de técnicas que buscan estudiar aristas distintas, pero que juntándolas permiten desarrollar comportamientos inteligentes, que es un poco lo que está detrás de la inteligencia artificial. A nivel algorítmico se han desarrollado bases para ir enfocando áreas específicas. Por ejemplo, el elemento central de base en la inteligencia artificial es el concepto de agente. Y más adelante yo voy a introducir este concepto, pero al lado de agentes, el otro concepto fundamental son los sistemas multiagentes que me permiten hacer que los agentes, como los humanos, podamos dialogar, trabajar en comunidad y demás. Al lado de eso se han desarrollado lo que ya denominamos nosotros las técnicas clásicas de la inteligencia artificial, lo que uno denomina computación inteligente, que son las tres Marías, las redes neuronales, todo lo que se viene desarrollando en lógica difusa y todo el conjunto de técnicas alrededor de la computación evolutiva, donde las más conocidas son los algoritmos genéticos. Pero además de eso, como les dije, se han venido desarrollando otras técnicas que permiten estudiar el fenómeno colectivo inteligente. Unos de las fuentes de inspiración son las colonias de insectos, pero también existen otras fuentes de inspiración para estos algoritmos, particularmente los sistemas biológicos, como el sistema inmune artificial es un buen ejemplo de esto. Y finalmente, técnicas más recientes vinculadas a la computación autonómica de los sistemas emergentes autoorganizados, es decir, algorítmica alrededor de estos temas, se empieza a desarrollar también para ampliar el espectro de acción de la inteligencia artificial. Entonces, esquematizado eso, vemos que el número de aplicaciones alrededor de la inteligencia artificial es muy grande, es inimaginable. Quizás los más conocidos están vinculados a temáticas comunes de nosotros, como problemas de predicción, de optimización, pero realmente las posibilidades que abarca la inteligencia artificial desde esas diferentes ramificaciones, cuando convergen en problemas, es bastante importante. La inteligencia artificial
está apareciendo en prácticamente todas las aplicaciones alrededor de las tecnologías de información, y se habla que para la década que nos llega dentro de poco tiempo, en cuestiones de menos de 2 meses, la inteligencia artificial va a estar apareciendo como un elemento central de todas estas aplicaciones. Entonces, el primer concepto que estamos introduciendo, básico, fundamental, para lo que voy a hablar más adelante, son los agentes. Porque los agentes nos permiten centrar toda la teoría alrededor de la inteligencia artificial. Y particularmente, los agentes permiten definir 3 elementos fundamentales de una aplicación orientada a inteligencia artificial, como son la capacidad de percibir, decidir y actuar. Y fíjense que cuando hablo de esto, prácticamente estamos describiendo todo lo que está, como actuamos nosotros. Nosotros percibimos, en función de eso decidimos y después actuamos. Particularmente, esas 3 capacidades son las que uno trata de desarrollar en un agente. Y son esas 3 capacidades las que para nosotros son vitales desde la inteligencia artificial. Este concepto de agente prácticamente describe a cualquier ente, a cualquier elemento, y por ejemplo un humano tiene esas características. Por eso les digo que es el elemento central de la inteligencia artificial. Y un agente particularmente desarrolla capacidades, como por ejemplo planificar sus tareas, como por ejemplo tener conocimiento o poder razonar, poder aprender, poder comunicarse. Y fíjense que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un humano, pero estamos hablando también de cualquier aplicación a la cual yo le confiera esa capacidad. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, eso que ustedes están viendo ahí, es un agente virtual. En este caso es una aplicación en un smartphone que se comporta como un mayordomo, que tiene la capacidad de aprender del dueño del teléfono, que tiene la capacidad de razonar para proponerle cosas al usuario y eventualmente comunicarse con otro smartphone para poder interactuar con ellos. Entonces, fíjense, el concepto de agente es finalmente una aplicación con un montón de habilidades que están vinculados a esas características que les había dicho anteriormente y que aparecen en esta lámina. Ese concepto es central para la inteligencia artificial porque alrededor de él se plasma prácticamente las características de las diferentes dimensiones de la inteligencia artificial. Otro aspecto importante es que si yo tengo agentes, yo les debo conferir la capacidad de comunicarse, y eso es lo que me permite es construir comunidades de agentes que se autoorganizan para tomar decisiones. Lo que ustedes están viendo a mano izquierda es un libro que habla sobre los conceptos de base de sistemas multiagentes. Lo pueden bajar de mi página web, que va a estar al final, y que profundiza sobre todos los protocolos que se están desarrollando en las comunidades de agentes, de todos los mecanismos que se han venido desarrollando para permitir que los agentes puedan interactuar. Como les dije, el otro elemento central es el cerebro. Y fíjense que del cerebro conocemos muy poco. Los proyectos más importantes, o muchos de los proyectos más importantes en Europa, en Estados Unidos, están vinculados a estudiar el cerebro, a conocer el cerebro, porque es muy poco lo que usamos del cerebro, es muy poco lo que conocemos del cerebro, y prácticamente los modelos neuronales artificiales que se han desarrollado son muy limitados. Son normalmente partes de hipótesis que simplifican el comportamiento del cerebro para tratar de modelarlo. A pesar de eso, se han modelado de muchas maneras, explotando muchas propiedades del cerebro, aquellas que más se conocen, y en función de eso pues se han hecho modelos específicos que tratan de ser usados para resolver problemas. Por ejemplo, el modelo RT explota la propiedad de plasticidad del cerebro para tratar de plantear problemas donde se es capaz de memorizar y de desmemorizar
a un modelo en un contexto dado. O el modelo de Oxford, por ejemplo, es un modelo que permite desarrollar sistemas estables como hace el cerebro cuando va construyendo sus zonas especializadas en tareas. El modelo Kohonen funciona más o menos de esa manera, y fíjense que así se han venido desarrollando muchísimos modelos con topologías distintas, con características distintas, y cada uno de ellos bueno para hacer algo en concreto, es decir, cada uno de ellos permite ser usado en un contexto dado. El libro que ven a la izquierda es también un libro que se pueden bajar de mi página web, donde se presentan algunos de estos modelos. Lo que es interesante cuando uno se aproxima a las redes neuronales, y es la razón por la cual Machine Learning se ha extendido bastante, es para conferirle a un algoritmo la capacidad de aprender. Y esa capacidad de aprender ha permitido que alrededor del tema de aprendizaje automático se hayan diferenciado varias técnicas de aprendizaje, técnicas de aprendizaje supervisadas o no, es decir, donde yo tengo un actor que me va permitiendo ir verificando lo que voy aprendiendo, o en el caso no supervisado, cuando es por otros comportamientos de similaridad que se dan en el proceso que se deriva del proceso de aprendizaje. También los mecanismos basados en recompensa, o los mecanismos más recientes de aprendizaje profundo, y los enfoques actuales, que es un tema abierto de investigación, que es un tema donde actualmente hay mucho interés, que está vinculado al tema de aprendizaje híbrido. Y el aprendizaje híbrido lo que hace es mezclar todos estos tipos de aprendizaje como los humanos naturalmente hacemos. El otro concepto también que para la inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental estos últimos años está vinculado a los datos, porque los datos es la fuente de base para muchos de estos algoritmos de aprendizaje. Y en ese sentido, la inteligencia artificial ha entrado a analizar los datos desde muchas perspectivas. Una perspectiva está vinculado a preparar esos datos, entonces la inteligencia artificial viene siendo usado para preparar esos datos, pero después también viene siendo usado para generar conocimiento a partir de esos datos. Entonces es un área natural donde la inteligencia artificial viene articulando muchas de las acciones, tal que finalmente el fin para el cual son utilizadas las técnicas de inteligencia artificial es para permitir que los datos hablen, que los datos describan y permitan así ser usados en procesos de toma de decisión. Finalmente, algunos de los aspectos interesantes de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial está incursionando en algunas áreas que hasta ahora era un reto para todas estas tecnologías de la información, particularmente en el área artística viene trabajando, y quizás la experiencia más importante es el proyecto de Next Rembrandt, que lo que trata es de emular el comportamiento del pintor. Y para eso lo que se hizo fue configurar un equipo que se dedicó a estudiar los cuadros de Rembrandt, a datificar los cuadros de Rembrandt, y a partir de esa datificación, donde se extraían datos geométricos, datos del género, de los colores, de las características de las texturas que él usaba en sus pinturas, poder desarrollar desde esos datos el nuevo Rembrandt. Es decir, darle esa capacidad de poder pintar como lo hacía Rembrandt. Ese cuadro que ustedes ven ahí es un cuadro diseñado desde esta aplicación basado en los datos de las pinturas de Rembrandt. Pero también la inteligencia artificial está siendo usada para muchas tareas de reconocimiento, reconocimiento facial, reconocimiento de movimiento, es decir, que viene siendo estratégico sus aplicaciones en diferentes ámbitos, lo que permite rápidamente conseguir muchas aplicaciones alrededor de los temas de reconocimiento facial, de movimiento, y particularmente en esta nueva tendencia de reconocimiento multimodal para utilizar diferentes fuentes de datos para eso. Por supuesto, eso ha sido usado en diferentes ámbitos. De hecho, uno de los ámbitos, quizás muchos han escuchado hablar de cambios analítica, ha sido pues en temas vinculados a procesos electorales.
quizás uno de los retos más importantes actualmente están vinculados alrededor del tema de computación afectiva, es decir, cómo incorporamos los sentimientos y las emociones en los procesos de toma de decisión, y en ese sentido poder desarrollar aplicaciones que nos permitan reconocer, que nos permitan caracterizar a los individuos, a sus estados emocionales, es un elemento fundamental. Lo que ustedes están viendo a mano derecha, un ejemplo de esas aplicaciones desde la inteligencia artificial que me permiten caracterizar esos estados emocionales en un momento dado de un individuo. Entonces, la inteligencia artificial como aplicación per se está impactando en muchas áreas. Una de las áreas todavía pendientes, pero que empiezan a tener ya algorítmica que también explote eso, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva, y particularmente los sistemas emergentes autoorganizados son la fuente de inspiración de estos algoritmos, es decir, los comportamientos como el comportamiento del cerebro o de las hormigas pasan a ser elementos fundamentales en este proceso, y a partir de eso la inteligencia artificial viene desarrollando algoritmos que tienen que ver con estos aspectos. El libro que ustedes ven a mano derecha es un libro que también se lo pueden bajar de internet, donde van a ver modelos y aplicaciones de este tipo en particular. Para los ambientes inteligentes es fundamental los sistemas emergentes y colectivos, es decir, hacer que emerja esa inteligencia desde estos contextos que están llenos de dispositivos, llenos de elementos que permiten capturar datos, y cómo yo ese dato lo convierto en conocimiento para, en función de eso, poder producir decisiones que sean mucho más sofisticadas. Fíjense que, vinculado a los ambientes inteligentes, estamos viendo que nos estamos llenando de componentes a los cuales llamamos componentes inteligentes. Esos componentes inteligentes tienen capacidades específicas que nos permiten, con esas capacidades, poder actuar en un momento dado. En ese sentido, hablamos de las neveras inteligentes, hablamos de vasos inteligentes, y cuando hablamos de neveras inteligentes o vasos inteligentes, son elementos que básicamente nos permiten en un momento dado poder interactuar con ellos en estos entornos de tal manera que podamos interactuar. Ahora, esto que les estoy diciendo yo de neveras inteligentes, vasos inteligentes, es lo que está detrás de lo que uno llama objeto inteligente, y si ustedes se dan cuenta, un objeto con esas capacidades es exactamente lo mismo que nosotros en la inteligencia artificial hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo alrededor del concepto de agente. Es decir, un agente es lo que en el área Internet de las cosas se denomina como el gemelo virtual, que permite en un momento dado poder articular y actuar en un contexto dado. Entonces, en ese sentido, el poder, vemos que la inteligencia artificial, para cerrar este primer bloque, ha llegado primero que nada para quedarse, está impactando, así como las tecnologías de información en algún momento dado están impactando en todas las áreas, la inteligencia artificial de manera específica está impactando todas las áreas. Se habla del momento en que va a llegar la singularidad digital, cuando supere la inteligencia de los dispositivos a la humana, pero para llegar allá ya hay aspectos importantes que están ocurriendo, como todo lo que se viene desarrollando alrededor de temas como vehículos autónomos, temas vinculados al internet táctil y demás, que van a ser temas en los cuales los desarrollos de la inteligencia artificial son fundamentales para poder alcanzar estos retos. Entonces, veamos ahora, a partir de ahora, lo que sería el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Y fíjense que lo primero, voy a partir por las palabras de la directora general de la UNESCO recientemente, en marzo de este año, y lo que vemos es que la inteligencia artificial ha sido entendida como un elemento disruptivo, como un elemento fundamental en el ámbito educativo. Ha sido ya reconocido
como un elemento transversal a lo que son las instituciones educativas, los procesos educativos, y en eso, pues, con las palabras de la propia directora general, vemos que es un objeto que debe ser analizado y comprendido como un elemento fundamental. Fíjense que a partir de eso la propia UNESCO ha definido políticas específicas que se deben desarrollar en todos los países. Una de las primeras está vinculado a la necesidad de incorporar la inteligencia artificial en educación, pero de una manera inclusiva y equitativa, utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De ahí yo les voy a dar unos ejemplos bien concretos vinculados a eso. Lo otro es la necesidad de proteger los datos, porque van a ver que la inteligencia artificial se basa en la utilización de los datos para desarrollar esto. Y finalmente la necesidad de desarrollar políticas públicas vinculadas a la inteligencia artificial pasa a ser también un elemento fundamental. Entonces, basado en eso, vemos que reconoce también la UNESCO como una necesidad preparar a los docentes alrededor del tema inteligencia artificial, darle algún tipo de formación y, por supuesto, reforzar los procesos de investigación alrededor del uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Entonces, particularmente, veamos algunos ejemplos en concreto que la propia UNESCO reconoce como áreas de aplicaciones fundamentales en la inteligencia artificial. Como dijimos, una de ellas es para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en aquellas tareas repetitivas, en la necesidad de personalizar los procesos educativos, en el fomento del aprendizaje colaborativo. La inteligencia artificial tiene mucho que aportar. También en todo lo que está vinculado a las plataformas online, el uso de la inteligencia artificial para adecuar esas plataformas, para permitir generar procesos de tutoría más guiados por estas herramientas, son elementos donde la inteligencia artificial tiene aportes importantes que hacer. Y por supuesto también en dos ámbitos que propone la UNESCO, es en los chatbots, para tratar de actuar como los profesores, estudiantes y tutor, y todo lo que está vinculado a la robótica social. En el caso concreto, por ejemplo, los sistemas tutores inteligentes, es un tema que ha sido objeto de desarrollo desde el punto de vista computacional. Básicamente son sistemas que permiten acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en 4 elementos: una interfaz que permita la interacción estudiante-sistema, un componente que trata de gestionar el proceso de aprendizaje, que es el que va introduciendo los elementos pedagógicos, la dinámica. Otro elemento que va caracterizando al estudiante, va perfilando, va permitiendo de esta manera personalizar el proceso educativo a ese estudiante, y otro módulo que está más vinculado al área de conocimiento, al dominio de conocimiento, que en un momento dado se está impartiendo en el salón de clase. Este es un primer elemento que se ha venido desarrollando, donde la inteligencia artificial juega un papel importante. El otro ámbito donde se ha venido trabajando también es en robótica educativa, y particularmente lo que entra aquí es la robótica social. La robótica social tiene la cualidad de tratar de adecuar el robot al contexto donde se está desplegando. Entonces, en ese ámbito, la robótica educativa tiene mucho que aportar, entendiendo la robótica educativa que puede entrar de dos aristas. Una, para introducir la propia robótica como un sistema autónomo, pero lo otro que ha sido bastante estudiado y que es bastante interesante el uso de la robótica en ese contexto, es para introducir otras temáticas vinculadas, por ejemplo, a el caso concreto de la mecánica, electrónica, matemática y física, que son conceptos que normalmente los estudiantes le rehuyen, pero que a través de la robótica es introducida de una manera natural. En otro ámbito bastante importante para la educación es la neurociencia cognitiva. Es decir, estos estudios han permitido
personalizar los procesos educativos. Y lo que es importante de la neurociencia cognitiva es la capacidad de tomar datos del comportamiento cerebral de los individuos para, a partir de eso, tener de una manera más precisa el comportamiento de los individuos y ese comportamiento, cómo se refleja en sus estados de ánimo, en sus actitudes, ya sea cuando usa una plataforma tecnológica, cuando usa un objeto de aprendizaje, cuando usa una aplicación, y a partir de eso, entonces poder tratar de proponer mecanismos en los procesos de aprendizaje más adecuados a los estudiantes. Es decir, establecer modalidades de enseñanza-aprendizaje que son caracterizadas en función de los datos tomados desde las medidas cerebrales que se hacen sobre los individuos. Eso también permite, por ejemplo, detectar a individuos con características distintas a las normales, con habilidades especiales, es decir, con habilidades, por ejemplo, de memorizar, con las habilidades o con destrezas de pensamiento ágil, y darles a esos individuos con estas habilidades especiales la posibilidad de potenciar sus habilidades y poder entrar en modelos pedagógicos más adecuados a dichas habilidades. Es decir, que la neurociencia cognitiva también va a jugar un papel fundamental en el proceso de democratización de la educación. En otro ámbito donde es fundamental la inteligencia artificial, donde hay trabajos bastante interesantes en la visión artificial y sobre todo para poder integrar a nuevos individuos, a individuos con ciertas discapacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque les incorpora la posibilidad de interactuar, que es el elemento fundamental a considerar a estos individuos. Entonces, básicamente, estos sistemas lo que tratan es de trabajar la visión y a partir de la visión tratar de articular, basado en la visión, articular los procesos que van a ser fundamentales a la hora de desarrollar estas interfaces. Uno de los algoritmos que se han venido desarrollando para esta temática es el algoritmo de seguimiento del ojo, que básicamente permite ir traduciendo el comportamiento del ojo. El eye tracking o seguimiento de ojos es una técnica que registra movimientos oculares, en particular el de la pupila. La pupila es el agujero ubicado en el centro del iris. Veamos a este usuario ante una publicidad. El movimiento de su pupila es captado por una cámara unida a un ordenador para calcular la orientación de la mirada. El dispositivo apunta a la pupila del sujeto y registra cada movimiento. Los datos de la webcam serán analizados por un programa que registra en abscisa los movimientos verticales de la pupila y en ordenadas aquellos horizontales. Al final, el dispositivo de eye tracking revela qué zonas fueron miradas por el ojo como zonas de calor en la imagen. Lo que es importante de lo que venimos de comentar es que eso se pueden convertir en acciones que se pueden plasmar en un texto, en comando para un sistema de gestión de un proceso de aprendizaje, y esas acciones ya permiten a personas con ciertas discapacidades, por ejemplo, movilidad, a poder interactuar en ambientes virtuales de aprendizaje. Es decir que, al igual que las aplicaciones anteriores, aquí se está permitiendo democratizar la educación para otros ámbitos. También la inteligencia artificial ha venido siendo utilizada en modelos específicos de aprendizaje, por ejemplo, en modelos basados en casos, tal que se puedan hacer relaciones de manera sistemática entre problemas pasados y sus mecanismos de resolución y problemas actuales. Entonces, los procesos de aprendizaje están vinculados a esa capacidad de recopilar casos y asociar casos, nuevos casos, semejantes a casos anteriores. Esa habilidad está muy de moda porque está muy vinculado también a las maneras como nosotros resolvemos muchos de los problemas, en los cuales nos basamos en formas anteriores como hemos resuelto problemas para resolver los nuevos problemas. Entonces, estos sistemas se han venido desarrollando, son modelos que permiten, por un lado, guardar casos, tener bases de datos de casos y después entonces utilizar
la inteligencia artificial para hacer una gestión oportuna de estos casos y poderlos incorporar en la medida de la similitud de estos casos con los nuevos problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También en un ámbito donde la inteligencia artificial tiene que aportar mucho es en lo que se conoce como Universidad 4.0. La Universidad 4.0 parte del principio de que las universidades están perdiendo los monopolios en muchas áreas, por ejemplo en el área de diseño curricular, en la capacidad de impartir docencia por los medios docentes virtuales que hay, en la creación de contenido educativo, porque ahora con las herramientas que hay mucha gente puede producir conocimiento, pero fíjense que en esos tres ámbitos la inteligencia artificial puede intervenir para construir modelos curriculares de manera inteligente. Vienen definiéndose los tutores inteligentes como una forma de acompañar los procesos de aprendizaje, y la creación y adecuación de objetos de aprendizaje es en un ámbito donde la inteligencia artificial viene interviniendo. Yo les voy a dar dos ejemplos en concreto sobre eso. Ahora, además de eso, la inteligencia artificial ya viene actuando en algunos ámbitos, por ejemplo, en el tema de diseño curricular, para construir lo que se denominan currículos inteligentes, que sobre eso voy a hacer un comentario. Los sistemas de recomendación, por ejemplo, de objetos de aprendizaje, son sistemas donde la inteligencia artificial interviene para construir esos motores de clasificación, de ranqueo de los objetos, para personalizarlos a las personas. También en el ámbito de aprendizaje colaborativo, algo para la Universidad 4.0, es muy importante en la configuración de esos ecosistemas de aprendizaje, en la construcción de esas redes de aprendizaje. La Universidad 4.0 tiene mucho que hacer, y en el otro elemento fundamental es en todo ese proceso de integración de saberes inter y intrauniversitarios para construir nuevas propuestas de trabajo de investigación, nuevas propuestas de carrera, donde la universidad rompe sus fronteras e incorpora a otros actores en ese proceso. Ahí también la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para permitir esos procesos de integración, de interoperación entre actores intra e interuniversitarios. Fíjense que en el caso concreto de la personalización de la educación, eso está muy vinculado a los lineamientos que señaló la UNESCO en el 2012 vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde indicaba que los 4 elementos fundamentales del proceso de aprendizaje deben estar orientados a permitir que el estudiante aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a convivir y aprenda a ser un ciudadano de este mundo. Y para eso implicaba que el modelo de aprendizaje tenía que cambiar y tenía que estar centrado en el aprendiz, es decir, tratar de caracterizar el proceso de aprendizaje tal que se pudiera personalizar y adecuar a los estudiantes, aprovechando la gran cantidad de conocimiento que había en Internet. Y particularmente para lograr ese proceso de personalización del proceso de aprendizaje y permitir que él aprenda haciendo, la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Vamos a verlos con ciertos ejemplos que más adelante voy a dar. Entonces, si se dan cuenta, resumiendo, la inteligencia artificial es fundamental para la construcción de los ecosistemas universitarios, es fundamental para permitir que la universidad rompa sus fronteras y permite esa interacción en cualquier sitio, en cualquier momento, para cualquier cosa. Además que permita personalizar esos procesos de aprendizaje, que permita que la investigación y docencia se pueda evaluar de una manera más dinámica, bajo enfoques colectivos de aprendizaje, de investigación, ambientes virtuales de trabajo, en una investigación mucho más abierta. En todos estos aspectos, la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Por supuesto, eso implica que elementos que ya en la Universidad 4.0 aparecen naturalmente, como la gamificación de la educación y los enfoques estos de aprendizaje que he dicho, la inteligencia artificial juega un rol fundamental en la articulación de estas estrategias, de estas técnicas, de estas herramientas educativas.
que también se ven plasmadas en los propios repositorios de estos aprendizajes, en los objetos de aprendizaje, en los cursos en línea y por supuesto también en estos esquemas pedagógicos que se van articulando alrededor de las clases. En todos estos ámbitos, la inteligencia artificial tiene un rol fundamental para permitir que los mismos se desplieguen de una manera adecuada en los recintos universitarios, en los procesos educativos y en general en todos los modelos pedagógicos. Incluso en los modelos que ya no están llegando, que son los modelos de cursos en línea, de especializaciones en línea, ahí la inteligencia artificial vuelve a intervenir para adecuar esos entornos, para personalizar esos entornos, para permitir que los contenidos digitales se vayan adecuando, se vayan adaptando, se puedan de manera flexible configurar para poder ser usado por los usuarios, son elementos donde de nuevo la inteligencia artificial tiene un rol fundamental. Particularmente en uno de los conceptos que había hablado, que son los currículos inteligentes, la inteligencia artificial es fundamental. Se habla de currículo inteligente a currículos que son capaces de poderse irse autoajustando, personalizando a cada estudiante. Eso significa que en una misma titulación pueden haber muchas carreras que se ejecuten en un momento dado, además visto con un continuo donde yo voy aprendiendo de diferentes niveles, utilizando herramientas que me permitan ir poniendo en práctica, darle significado a ese conocimiento que voy adquiriendo y al cual puedo entrar y salir en cualquier momento y puedo adquirir créditos de diferentes maneras. Para los que estén interesados un poco más a hablar de currículo inteligente y su aplicación en el contexto de la ciencia de la computación, hay un webinar, el cual le estoy colocando en la parte de abajo de esta lámina, donde pueden extenderse un poco más en este concepto de currículo inteligente. Ahora, veamos también que el ámbito educativo es un ámbito que está lleno de datos. Y en ese espacio lleno de datos, indudablemente que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. Y fíjense las diferentes formas de uso de la analítica de datos en el ámbito educativo. Se usa para mejorar la institución, para mejorar sus actividades de investigación, sus actividades académicas y por supuesto también para mejorar los procesos de aprendizaje. Yo me voy a detener un poco en el caso de la analítica de aprendizaje y particularmente en el caso concreto de la analítica de aprendizaje, lo que se busca es impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que busca es tratar de entrar en esa dinámica y irla adecuando al contexto educativo, a los actores, que en este caso son los estudiantes, y las temáticas que se estén trabajando, por lo que la analítica de aprendizaje tiene un impacto directo e inmediato sobre el proceso educativo, porque está actuando sobre el mismo de una manera que permita ir articulando propuestas específicas adecuadas al entorno educativo, a los estudiantes para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, veamos rápidamente. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial y los procesos de enseñanza-aprendizaje? En nuestra actualidad, la inteligencia artificial forma parte importante de nuestra formación, ya que la creación de máquinas que fueran capaces de simular algunas de las conductas realizadas por el ser humano y que habitualmente catalogamos como inteligentes, nos han permitido brindar un seguimiento eficaz al proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que brindan una alternativa de tutoría personalizada para el estudiante a través de técnicas de enseñanza como aprendizaje por reforzamiento y ejercitación, búsqueda interactiva de conocimiento, aprendizaje por descubrimiento y proceso de construcción de conocimiento, todo esto por medio de las TIC, sin dejar de lado que debe haber un tutor que irá guiando o instruyendo al estudiante. ¿Cuál es el apoyo de la inteligencia artificial? Los entornos personalizados flexibles de conocimiento, la colaboración y hiperconectividad en contextos educativos, el manejo de información y búsqueda de información que nos facilita la enseñanza-aprendizaje, ya que al
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender, no es más que un entramado que cada persona crea en la red, materializado en las herramientas que utiliza para crear su propio entorno de aprendizaje. No es tanto un sistema informático como una estructura definida, partes y funciones, sino un concepto y una manera de usar el Internet para aprender. De este modo, mediante la red, se va realizando un intercambio de información por medio de la tecnología o entornos digitales, como la mensajería instantánea, las videoconferencias, la realidad aumentada y las redes sociales. Ahora fíjense, ahí estamos hablando de cómo impacta los procesos de enseñanza-aprendizaje estas tecnologías. Pero ya empecemos a entrar en algunos temas específicos en los cuales yo particularmente estoy trabajando, que están vinculados a estas temáticas. Y lo primero son las aulas inteligentes. Y las aulas inteligentes es una mezcla de ambiente inteligente, de Internet de las cosas, donde todos los objetos hablan entre ellos para impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que yo tengo una pizarra inteligente que habla con un sistema de gestión del proceso de aprendizaje, por ejemplo Moodle, pero que también habla con los sistemas recomendadores, y entre ellos se van poniendo de acuerdo para articular el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para un aula con características específicas de los individuos en un momento dado. Entonces, fíjense, aquí está viajando muchos datos de los estudiantes, datos de lo que está ocurriendo en un momento dado en la clase, data de los contenidos que se están impartiendo. Eso implica que hay muchas tareas de aprendizaje, de analítica de aprendizaje que se requieren en un curso para poder adecuar ese curso al contexto en un momento dado. A eso nosotros lo hemos llamado ciclos autónomos de tareas de analítica de aprendizaje para ir adaptando, en este caso, el aula inteligente a el contexto educativo en un momento dado. Eso implica que yo requiero un sistema que me permita gestionar a mis objetos, a los objetos virtuales, a los objetos físicos. Los objetos físicos tienen sus gemelos, por ejemplo, yo tengo un gemelo digital que me caracteriza al estudiante, yo tengo un gemelo digital que me caracteriza a mi pizarra inteligente. Además tengo una plataforma que me permite que ellos interactúan, que ellos consuman servicios que estén en la nube, que ellos en algún momento usen los modelos que les permitan dialogar entre ellos, que les permitan hablar, comunicarse y ponerse de acuerdo para hacer cosas que apunten a mejorar el proceso de aprendizaje. A esto es lo que uno llama un middleware, un medio de gestión de servicios para entornos de aprendizaje. Ahora, además de eso, yo requiero, y fíjense que aquí todo esto es modelado usando agentes que están conversando. Entonces, en mi aula inteligente, en SASI, que es como lo llamamos nosotros, uno ve los agentes hablando. Uno ve una pizarra inteligente hablando con un sistema recomendador o eventualmente hablando con Moodle para ponerse de acuerdo en cuáles son las características de los estudiantes, cómo esos estudiantes están trabajando, si el recurso de aprendizaje que están utilizando es el adecuado o no, y en función de eso se va gestionando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, partiendo de esta modelización del fenómeno que ocurre alrededor del proceso de aprendizaje en un aula inteligente, yo puedo también incorporarle otras cosas. Por ejemplo, yo puedo incorporarle las emociones, porque las emociones son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Incluso hay investigaciones que señalan que los estilos de aprendizaje de los estudiantes cambian según su estado emocional en un momento dado. Entonces yo puedo tener elementos en mis aulas inteligentes que me permitan reconocer esos estados emocionales. Entonces ahí la inteligencia artificial requiere desarrollar algoritmos que permitan estas tareas de reconocimiento, de identificación y después de construcción de los estilos de aprendizaje. Pero un aspecto interesante es que además, cuando yo estoy en aulas donde hay un proceso de aprendizaje colaborativo, un proceso de trabajo de manera cooperativa en comunidad, yo también tengo, para acondicionar ese ambiente, desarrollar lo que se ha denominado la emoción social, es decir, aquella emoción que colectivamente es aceptada usando mecanismos propios de la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que tiene que ver con este aspecto de consensuar una emoción para poder actuar en el proceso de aprendizaje es un elemento fundamental, por ejemplo, en un aula inteligente donde la inteligencia artificial viene haciendo cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con conceptos de la teoría de inteligencia
inteligencia artificial distribuida, como son los modelos de confianza y reputación, para construir estos modelos de emoción social. Es decir, que para gestionar los elementos comunitarios, porque no es solamente para la emoción, también tiene, cuando uno establece las condiciones del ambiente de temperatura, humedad, uno tiene que establecer una temperatura social, es decir, una temperatura que nos convengan a todos como comunidad y no como individuo. Ahí estos elementos intervienen de una manera bastante robusta. Ahora, como les comentaba, en un ambiente inteligente, yo como SACI, yo tengo muchos ciclos autónomos. Tengo ciclos autónomos que me permiten definir los paradigmas de aprendizaje, ciclos autónomos que me buscan establecer cuáles son los recursos educativos ideales, que me permiten descubrir a aquellos estudiantes con necesidades especiales. Y fíjense que estos son ciclos autónomos de tareas de aprendizaje, de analítica de aprendizaje, que me van actuando permanentemente en mi aula inteligente. Es decir, que yo tengo muchos ciclos de esto en un aula inteligente, actuando permanentemente sobre ellos para evitar, por ejemplo, que haya deserción estudiantil, para evitar que los estudiantes se aburran. Y esos ciclos autónomos de tareas analíticas de datos no son más que un conjunto de tareas que toman datos distintos y para cada uno de esos datos hace algo distinto. Pero en todos los casos está descubriendo conocimiento que le permite al aula inteligente irse adecuando, ir mejorando el proceso de aprendizaje. Es decir, por la acción de todos estos ciclos autónomos, realizando tareas distintas, cuando se van articulando entre ellas, voy construyendo un conocimiento que me permite alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, en esta tarea de analítica de datos específica, que es para hallar el estilo de aprendizaje en un salón, fíjense que hay 3 tipos de conocimientos que desde la inteligencia artificial se descubre. Uno, para ver el comportamiento de los individuos en las redes sociales, cuál ha sido su récord académico, cómo consumen los recursos, cómo a la hora de ellos redactar, escribir, cómo yo trato de extrapolar su estado emocional desde los textos. Es decir, que estoy articulando diferentes herramientas y técnicas desde la inteligencia artificial para tratar de responder a cada uno de los objetivos que se requieren en un ambiente inteligente para ir articulando y adecuando un proceso de aprendizaje. Entonces, voy a tener que ir a esos dispositivos y desarrollar tareas específicas de analítica de aprendizaje para construir modelos que me permitan agrupar a los estudiantes, identificar las tareas de sus actividades en las redes sociales y todo lo que van transmitiendo a través de los mecanismos que cada una de las redes tiene, y en función de ese determinar las características de los individuos para mejorar estos procesos de aprendizaje. Otro elemento que les había dicho, además de la analítica de aprendizaje, que para un aula inteligente es vital, es cómo vamos adecuando los objetos de aprendizaje para un aula inteligente. Y en un ámbito donde venimos trabajando nosotros es en el desarrollo de juegos serios emergentes educativos, es decir, juegos que son utilizados para mejorar los procesos de aprendizaje. Y estos juegos son serios porque están orientados a procesos de aprendizaje para motivar, para facilitar los procesos de adquisición de conocimiento y de entrenar, pero además son emergentes porque son juegos que se van adecuando al entorno educativo, a los estudiantes durante el desarrollo del juego. Eso ha implicado que hemos tenido que trabajar con el motor que permite hacer eso, un motor de juego, y ese motor de juego permite que yo pueda articular tramas de diferentes juegos para construir nuevos juegos adecuados al contexto. Ese motor de juego tiene diferentes componentes y cada uno de esos componentes es responsable de articular algunos de estos aspectos. Entonces, básicamente, los juegos serios emergentes van surgiendo durante la dinámica del curso y van surgiendo y entran entonces a jugar un papel fundamental en el aula inteligente, porque ahora yo tengo, además de los estudiantes al entorno virtual de aprendizaje, tengo una gente que se encarga de ir adecuando esos juegos usando los mecanismos adaptativos que están alrededor del motor de juegos serios que presenté en la lámina anterior. Entonces este agente va modificando el juego, lo va adecuando, va quitando partes o no,
va agregándole elementos en función de las necesidades que hay en algún momento en la clase. Para eso usa estos motores. Nosotros particularmente en el motor estamos usando un algoritmo bastante estudiado desde el punto de vista de la inteligencia colectiva en la inteligencia artificial, como es el algoritmo basado en las colonias hormigas, para permitir que emerjan juegos en una dinámica de clase. Bueno, pero otro aspecto muy importante y sobre todo que es algo que se nos viene próximamente, es que los nativos digitales que están llegando a nuestras escuelas y que van a llegar próximamente a las universidades tienen características totalmente distintas a las que las universidades les pueden ofrecer. Hay cambios incluso a nivel cerebral, es decir, estamos cambiando, hay un cambio generacional que no es un cambio generacional con aspectos culturales como fueron los cambios generacionales entre nuestros padres y nosotros, sino que es un cambio generacional donde el cerebro está sufriendo cambios y transformaciones importantes. Se están desarrollando zonas de cerebro distintas y se están dejando de desarrollar otras, y eso genera habilidades distintas en los individuos que es importante tener claro. En ese sentido, es bastante importante escuchar Durante millones de años, el cerebro humano se ha adaptado al reto de la escritura, la lectura y más recientemente a la comunicación digital. Ahora la adaptación depende de la velocidad. Las cortezas motora y premotora del cerebro dirigen nuestras acciones. Los niños que han crecido en la era digital son excepcionalmente hábiles y rápidos, gracias a los videojuegos basados en recompensas a los que están acostumbrados. Este principio de recompensa libera dopamina, un estimulante natural que se encuentra en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. Los nativos digitales suelen almacenar links en lugar de contenido, a veces sin razonar. De esta forma, el instinto natural del cerebro les lleva a cometer actos violentos en algunos juegos de combate sin cuestionarse. Los nativos digitales tienen memoria superficial, mientras que aquellos que leen tienen un acercamiento lineal que les permite retener la información a través de un proceso cognitivo desarrollado en la corteza prefrontal. Al tomar el control cognitivo, los nativos digitales aprenden a resistir a los instintos naturales y a los automatismos desencadenados por las pantallas, porque resistir a estos impulsos significa tomar el control de sus pensamientos, creencias y razonamientos. Bueno, lo que es importante de lo que acabamos de ver es que eso establece nuevos modelos pedagógicos. Nuevos modelos, una de esas corrientes que se han venido desarrollando de paradigmas diferente a las clásicas como las conductivistas o las constructivistas, es el conectivismo, que está muy vinculado a la manera como los individuos nativos digitales están relacionando y transformando su cerebro y se están relacionando sus neuronas en el mismo. Y en ese sentido el conectivismo es un proceso de aprendizaje que lo que trata es de relacionar elementos que están inmersos en un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, las redes de aprendizaje con las fuentes de información. Es decir, que cada día más que tener conocimiento sobre un ámbito dado, va a haber es una capacidad de poder articular redes de conocimiento, fuentes de conocimientos para tratar de responder a problemas. Y eso es un poco lo que el conectivismo busca, es decir, construir ecosistemas de redes de conocimiento que yo cerebralmente las voy a tener claro y que las voy a refrescar, las voy a utilizar según la problemática que en algún momento yo pueda estar requiriendo. Pero después, si yo debo desaprender y moverme a otro escenario, esa capacidad de desaprender y volver a construir otra configuración y estabilizarla para poder actuar de manera unificada en un momento dado es un elemento fundamental. Entonces, en ese sentido, el paradigma pedagógico que aparece por el propio hecho de las tecnologías de información y lo que está transformando esas tecnologías en el humano, hacen que los procesos de aprendizaje tengan una transformación fundamental, donde el conectivismo como paradigma pedagógico va a cumplir un rol fundamental. En ese sentido, también para facilitar esos entornos colaborativos, esas redes de aprendizaje que el conectivismo está planteando como estrategia de aprendizaje, de nuevo la inteligencia artificial juega un rol fundamental, porque va a permitir la construcción de esas configuraciones, va a permitir la definición de los elementos que
caracterizan estas redes de aprendizaje y por supuesto van a permitir su evolución en el tiempo. Todas estas tareas de minería, de texto, de grafos y demás son tareas que están vinculadas a la inteligencia artificial como herramienta. También un elemento importante es que, de nuevo, cuando les hablé de juegos serios emergentes, era la capacidad adaptativa para el conectivismo. Además de los juegos serios, en general, cualquier objeto de aprendizaje, los juegos serios es un ejemplo de un objeto de aprendizaje, deben ser adaptativos. Es decir, deben tener la capacidad de adaptarse, de reconvertirse si es necesario para poder adecuarse a esas redes de aprendizaje, a esos núcleos de aprendizaje, de tal manera a que yo voy a tener plataformas donde voy a tener maneras de agregar comunidades de aprendizaje con objetos de aprendizaje adecuados al dominio, a los individuos, para un aspecto en particular. Pero después puedo desintegrar naturalmente esas redes de aprendizaje para nuevas problemáticas que requieren otras características distintas al dominio de estudio que la red de aprendizaje anterior requirió en un momento dado. Bueno, esta es otra temática en la cual pues, nosotros hemos venido trabajando. Ahora también, para ir cerrando, voy a dar algunos ejemplos de analítica, otros ejemplos. Fíjense que aquí les di ejemplos de analítica de aprendizaje, de cómo los objetos de aprendizaje se van autoadaptando, pero también la institución, una institución, y voy a dar un ejemplo en concreto de AFIT, cómo se puede apropiar de los datos para ir definiendo cosas. En este caso en particular, es un ejemplo de cómo uno puede construir la agenda docente entre periodos docentes usando los datos de la institución y en este caso usando las características de los estudiantes, las características de la sección, el histórico pasado y el patrón clásico de uso de los cursos. Yo soy capaz entonces de construir modelos de conocimiento, porque ustedes lo que están viendo ahí son modelos de conocimiento, y con esos modelos de conocimiento planificar lo que debe ser la propuesta educativa. En este caso se experimentó para el Centro de Idiomas de la universidad para establecer la planificación educativa de los periodos, estableciendo los perfiles de los cursos, de los estudiantes, en los ámbitos donde deben ser dados y otras características y demás. Fíjense que esto es usando los datos. Pero también uno puede ir mucho más allá, uno puede hacer un estudio de las carreras y determinar cómo es el comportamiento de los estudiantes a través de esas carreras, determinar el cumplimiento de las metas y de los objetivos de las carreras, hacer lo que uno llama una minería de procesos para, por ejemplo, determinar cuando efectivamente no se está cumpliendo la carrera y puede aparecer, por ejemplo, un semestre adicional, derivar las causas, derivar los síntomas que hacen que una carrera en algún momento dado va a poder tener problemas, por ejemplo, de interés por parte de los estudiantes, o va a tener problemas en la consecución de su carrera usando técnicas de este tipo. Entonces, la analítica institucional para estos temas, para evaluar, para hacer que un currículo sea inteligente, es usada de una manera natural. Pero también, como les comenté, la analítica científica, que es otro ámbito muy importante, puede ser utilizada para, usando los datos de la institución, derivar, por ejemplo, políticas científicas, políticas de investigación en una universidad, promover programas, definir estrategias, definir agendas científicas. También puede ser utilizada para, desde las actividades científicas, potenciar el desarrollo tecnológico de la universidad y en general para todos los procesos de innovación. Es decir, que la analítica científica también juega un rol fundamental. Por ejemplo, en el caso que les estoy hablando, si queremos potenciar la capacidad de capturar fuentes de financiamiento para los proyectos de investigación que se desarrolla en la universidad, uno podría configurar patrones, por ejemplo, de formulación de proyectos y patrones de llamados anuales de proyectos, y en función de eso establecer estrategias. Porque estrategias, por ejemplo, para ayudar a
predefinir los proyectos de investigación, porque ese patrón ya me permitiría precustomizar esos proyectos con los investigadores y tener equipos especializados en estas tareas. Va a permitir también establecer estrategias para cumplir esos llamados, y todo esto que estoy diciendo acá, esto es derivado de procesos de analítica científica que me generan esos patrones para yo después tomar decisiones como los ejemplos que yo les estaba dando. Ya para culminar, las dos láminas tienen que ver más con aspectos de reflexiones. Una primera es que un robot, el robot que les estoy planteando ahí, es un robot que tuvo un éxito rotundo en toda la parte de elaboración de un examen que es muy importante en Japón. Y fíjense que con todo y lo que todavía hablamos de que estamos lejos de acercarnos a la inteligencia humana, pero ya con esas capacidades este robot logró este éxito. Hay algunos aspectos importantes que todavía hay que considerar. Por ejemplo, el conocimiento que estamos dando, cuál es el conocimiento necesario, y ese conocimiento diferenciador a lo que harían todos estos dispositivos que estamos desarrollando, cuál es ese conocimiento que tiene significado para nosotros y que nos diferencian de aquellas cosas que las máquinas pueden hacer bien, y cómo nosotros entonces desarrollamos seres humanos con ese conocimiento que puedan plantearse problemas y resolverlo de una manera distinta a cómo lo hacen todos estos dispositivos inteligentes que a partir de la memorización realizan secuencialmente tareas específicas. Algunos actores hablan de un tsunami tecnológico, que son los mismos que hablan de no son los mismos, son otros autores, hablan de la singularidad digital, que es cuando la inteligencia de la máquina supera al hombre, pero el tsunami tecnológico tiene que ver con qué va a pasar cuando estemos mediados como sociedad por elementos tecnológicos, porque actualmente todavía no abarcamos esa mediación tecnológica, pero va a ocurrir en algún momento. Entonces, ¿qué va a suceder con ese tsunami tecnológico? Hay aspectos por resolver, éticos, sociales, jurídicos, la desigualdad, que antes uno hablaba que una desigualdad tecnológica, ahora es una desigualdad tecnológica donde la inteligencia artificial es un elemento articulador que da ciertos beneficios. Eso por supuesto también impacta a nivel político. Y algo importante, que es ya más un reto de los que hacemos investigación en el área de inteligencia artificial, están vinculados al cerebro. Todavía estamos muy lejos del comportamiento del cerebro, todavía hay aspectos por descubrir del cerebro que no conocemos. Lo que es importante es que al contextualizar esa realidad sabemos que estamos en algunos elementos básicos que se han introducido a partir de suposiciones, pero lo que ha requerido un gran gasto a nivel energético, un gran gasto a nivel humano, para tratar de aproximarnos a este comportamiento. Hay retos por hacer, tanto a nivel científico como a nivel social, como a nivel tecnológico. Lo que es importante es ver cómo nosotros usamos esta tecnología para construir vida, y educar es una forma de construir vida. La educación es un medio de construcción de vida, de construcción de sociedad, que es fundamental para el devenir de la humanidad. Bueno, sin más preámbulo, para ir finiquitando, les quiero agradecer. Ese otro libro que ustedes ven ahí también lo pueden bajar de mi página web. En este libro se habla de algunos aspectos de minería que antes he conversado, sobre minería de grafos, minería web y demás, que son corrientes del área de minería que van más allá de la minería de datos, y donde de nuevo la inteligencia artificial está aportando técnicas, estrategias para posibilitar esto. Y finalmente aquí hay un grupo de artículos recientes de muchos de los trabajos que comenté. Estas son las publicaciones que la sustentan, donde ustedes pueden encontrar mucho más detalles de todos estos aspectos sobre emoción social en una aula de clases, sobre el concepto de ciclos autónomos de tareas de análisis de aprendizaje, sobre objetos adaptativos, sobre juegos serios, emergentes. Es decir, que aquí van a conseguir algunos de esos artículos
que hablan sobre esos temas de los cuales les he hablado durante esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, y a partir de este momento pues vamos a abrir el espacio de preguntas a través del chat, como comentaban al inicio. Hay una primera pregunta. Buenas tardes. Hay que destacar la importancia de la aplicación de la inteligencia artificial, particularmente en el área de la computación afectiva, cómo las emociones influyen en la calidad de aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes. Ciertamente, como les comentaba, hay estudios que están determinando que el estado emocional de un individuo, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje, influye incluso el perfil, el estilo de aprendizaje del estudiante. Es un estilo de aprendizaje que va siendo modificado por varias razones. Una de las razones, por supuesto, es el contexto educativo, pero el estado emocional puede hacer que el estilo de aprendizaje que un estudiante en un momento dado cambie con respecto a otro momento. Así que el elemento emocional es un elemento crucial en los procesos de aprendizaje, y por eso es que los avances de la computación afectiva son fundamentales para el ámbito educativo, para adecuar los procesos de aprendizaje de una manera mejor, de una manera más personalizada a las necesidades de los estudiantes. Hay otra pregunta más abajo. Los ambientes inteligentes, al ser sensibles al contexto, cómo la tecnología y la IA aportan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que ese concepto de sensibilidad al contexto es lo que permite que un ambiente inteligente, por ejemplo, un aula inteligente, se adecúe al entorno, al proceso educativo que en un momento dado esté dándose. Y en ese sentido, la inteligencia artificial se usa para varias cosas. Primero, para identificar ese entorno, para describirlo, para reconocer ese entorno educativo, esas necesidades de ese entorno. Pero de nuevo, también la inteligencia artificial vuelve a intervenir en el proceso de adecuación. Es decir, cuando ya yo tengo que customizar, que adaptar ese entorno, de nuevo, las estrategias de inteligencia artificial actúan. Pero también la inteligencia artificial actúa para modelar, porque yo necesito, para que mis algoritmos funcionen, tengo que modelarlo computacionalmente. De nuevo, la inteligencia artificial interviene en ese proceso. ¿Cómo podríamos construir un tutor inteligente para integrarlo en la educación virtual? ¿Hay algún prototipo? Bueno, fíjense que sobre tutores se viene trabajando mucho. Hay muchos trabajos de tutores inteligentes, y la inteligencia del tutor viene dado primero por la capacidad de que, por ejemplo, el modo tutor pueda ir customizando el proceso de aprendizaje en un momento dado, pero también porque va perfilando al estudiante. Incorporarlo a un entorno virtual es incorporarlo a los ambientes virtuales de aprendizaje, los entornos virtuales de aprendizaje como Moodle, y en ese sentido esa adecuación, esa incorporación o integración de tutores inteligentes para entornos virtuales de aprendizaje es algo que es un paso natural a hacer. Es un paso natural. Nosotros le hemos incorporado esa idea de adecuación del proceso de aprendizaje, lo vemos como un agente dentro del ambiente inteligente, que es el que es responsable de guiar el proceso de aprendizaje en el entorno virtual de aprendizaje. Así que es algo natural que en los modelos que hemos construido aparece desde esta perspectiva, donde los dos son vistos como agentes. Como les comentaba, el webinar sobre currículo inteligente ya ocurrió tiempo atrás. Lo pueden localizar en el link que les di, ahí lo pueden revisar. Y ojo, es una experiencia desde la ciencia de la computación. Es decir, se toma el ejemplo de la ciencia de la computación por varias razones. Primero, porque es un ámbito muy cambiante. Es un ámbito donde las tecnologías hacen que los procesos de enseñanza y aprendizaje tengan que irse adecuando con una dinámica muy particular en el ámbito de la ciencia de la computación. Segundo, porque hay también task force a nivel mundial. El CIEM y EEE tienen un task force dedicado a estas temáticas. Entonces, en ese sentido, hay una reflexión mundial sobre esto, lo que hace natural
que en el ámbito de las ciencias computaciones, hablar de currículos inteligentes que se puedan irse flexibilizando en función de todos estos insumos es un ámbito natural, es un ámbito donde se puede pensar en esquemas de este tipo. ¿Cuál va a ser el enfoque de un docente en el futuro? Bueno, es una buena pregunta. Es algo que yo soy de los que creo que hay actividades que actualmente no se desarrollan, que se van a tener que desarrollar más. Es decir, que los docentes seguramente van a ir redefiniendo esas actividades en función de esos aspectos que actualmente no se desarrollan. En particular, un rol fundamental del docente es de ser un compañero, de acompañar los procesos de aprendizaje. Y es un acompañamiento privilegiado, porque a partir de su experiencia, de su conocimiento, va acompañando en una dinámica donde también el docente va aprendiendo, va dinamizando, pero como les dije, también creo que van a aparecer otros roles, otras actividades que actualmente los docentes no desarrollan, quizás con toda la profundidad del caso. Por ejemplo, creo que un rol fundamental de los docentes es poder asociar esas actividades de generación de conocimiento con las actividades de facilitar la adquisición de conocimiento, porque va a ser un facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero un facilitador desde un hacer, desde un generador de conocimiento. Con respecto a la pregunta, ¿qué competencias relacionadas con el ser se deben desarrollar en un educador que forma con herramientas de inteligencia artificial? Fíjense que un ámbito que ha sido muy poco desarrollado es el ámbito del ciudadano digital. El ser que habla la UNESCO es un ser general, pero es un ser de este mundo, un ser ético, un ser corresponsable con las generaciones futuras, es decir, es un ser de nuestra sociedad, pero de nuestra sociedad donde la dimensión virtual no ha sido todavía quizás plasmada en su justa dimensión. Yo creo que ese aspecto va a ser fundamental. La inteligencia artificial como herramienta, como está bien plasmada en la pregunta, es una facilitadora, es una herramienta que debería ayudar a permitir que ese ser social digital, ese ser social no digital pueda irse desplegando, y la inteligencia artificial debería enriquecer estos procesos a través de su herramienta, a través de sus formas de facilitar las composiciones de redes sociales, de asociaciones de conocimiento, de tal manera que se puedan ir facilitando estos espacios de articulación. Bueno, la presentación va a estar en mi página web, así que no hay problema. La página web que ustedes la tienen en la lámina anterior, ahí va a estar, así que la van a poder bajar sin ningún problema. Algo importante es que hay una pregunta sobre las competencias transversales en la educación básica como en la educación superior. Yo creo que algunas de ellas, para mí una de las más importantes son las competencias, todos aquellos aspectos humanísticos para mí juegan un papel fundamental. Y hay una nueva humanidad virtual que hay que introducir. Entonces, indistintamente de que las tecnologías entraron y se van a quedar, esa parte más humana tiene también que ser introducido como un elemento articulador. Por darles un ejemplo, a raíz de la caracterización de los nuevos individuos y su uso de las tecnologías, hay nuevas dimensiones que están apareciendo por la necesidad de lo que está aconteciendo a nivel social. Por ejemplo, ahora están los psicólogos que se han especializado en lo que uno llama el tratamiento de la droga digital, así como uno puede caracterizar
la droga como un vicio o cualquier otro término que uno quiera asociarle a la droga, al licor. También el uso de estos dispositivos, el uso excesivo y el mal uso de esto, algunos lo han caracterizado como la droga digital, y se han ido creando especializaciones como los psicólogos vinculados a estas temáticas para tratar estos aspectos. Con esto lo que quiero decir es que estas competencias tienen que dar cosas como estas que estoy nombrando. Es decir, que la nueva sociedad esta nueva sociedad digital nos está abriendo nuevos aspectos, pero esos nuevos aspectos hacen que también la sociedad se tenga que reconfigurar para poder responder a estas nuevas necesidades. Y un buen ejemplo es lo que en psicología, la gente que se ha especializado en temas de psicología digital tiene que ver con lo que les vengo a comentar. Finalmente, hay otra pregunta, creo que es la última, que dice que el aprendizaje del individuo es importante e influyente el estado emocional. ¿Cómo se puede capacitar a los educadores y formadores para apoyar el desarrollo integral del individuo? Bueno, fíjense que algunas de las herramientas que les presenté acá, como los tutores inteligentes, los sistemas basados en casos, son herramientas que un educador las podría utilizar para acompañar sus procesos de aprendizaje. Y para acompañar sus procesos de aprendizaje es que lo usen como una herramienta que se articule en el proceso para facilitar la adquisición de conocimiento, para ayudar en los procesos de personalización del conocimiento en un momento dado. Ahora, eso implica también, por supuesto, trabajar con los estados emocionales. Existen ya herramientas que fácilmente permiten caracterizar estos estados emocionales, aunque el tema de estado social emocional ha sido todavía muy maltratado. Todavía en la computación afectiva hay elementos abiertos como tema de investigación. Por ejemplo, todo lo que cuando uno habla de emoción, reconocimiento de emoción multimodal, es incorporar diferentes fuentes, y la que más se ha estudiado quizás es la facial y la gestual, pero por ejemplo no se ha trabajado mucho en la emoción táctil. Entonces, con esto lo que quiero decir es que falta mucho todavía a nivel científico y a nivel tecnológico por desarrollar, pero existen herramientas que un educador podría tratar de utilizar para ir adecuando sus procesos de enseñanza utilizando estas herramientas en específico. Ahora, eso parte, para el tema del desarrollo integral del individuo, parte también porque esos ejes transversales se estén dando, esos ejes más humanísticos, y sobre todo más humanísticos donde incorporen esa dimensión del individuo digital como un elemento que esté inmerso en una sociedad real y en una sociedad digital, y hacer esa diferenciación, esa caracterización pasa a ser un elemento fundamental en todo este proceso. ¿Qué herramientas tecnológicas recomienda para iniciar analítica de datos y minería de datos en la educación superior? Algo importante, como la analítica de datos y la minería de datos, la analítica de datos es muy amplia. Uno de los aspectos que incorpora la analítica de datos es la dimensión de las técnicas de aprendizaje automático para descubrir conocimiento de los datos, pero está todo el problema de integración de datos, todo el tema de construcción de los modelos multidimensionales, de esas consultas desde esos modelos multidimensionales. Entonces uno aquí puede pensar en diferentes tipos de herramientas para ser utilizadas en cada uno de estos aspectos que involucran la analítica de datos. Hay herramientas pagas que pues tienen sus bondades, pero en general hay herramientas abiertas que perfectamente responderían bien para iniciarse en estas tareas de analítica de datos. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con los aspectos que de aprendizaje automático, por ejemplo, y de tratamiento de los datos, de preparación de los datos, indudablemente que Python, el mismo R,
son herramientas naturales, pero también existen otras, por ejemplo, a través de Java. Weka tiene una interfase bastante fácil y fíjense que todas estas herramientas que les he dicho han ido creando interfaces para democratizar mucho el uso. Es decir, que va a permitir que mucha gente pueda usar estas herramientas sin conocer mucho de sus bases teóricas, de sus bases matemáticas, porque todos estos modelos tienen una base matemática bastante fuerte. Ahora, para aquella gente vinculada a la inteligencia artificial, sí requiere conocer, es decir, no se puede contentar con las herramientas tecnológicas y aprender a utilizar. Se requiere conocer las bases matemáticas en su profundidad, porque estos modelos son modelos que tienen que customizarse, se tienen que adecuar a los datos, a las fuentes de datos que se estén utilizando. Entonces, esa preparación de los datos requieren de conocimientos teóricos que harán que esas herramientas tecnológicas sean mejor utilizadas o no. Entonces, yo puedo tener modelos básicos que no expertos puedan desarrollar con esta herramienta, pero voy a tener modelos más adecuados, mejor adaptados a los contextos problemáticos si tengo las bases matemáticas adecuadas. Todavía no está en la diapositiva en la página web, pero me comprometo a ponerlo esta noche. Y los desafíos para aplicar una educación 4.0 un primer desafío es que las universidades tengan los entornos adecuados, es decir, que cada vez tengamos más aulas inteligentes, y aula inteligente es tener la infraestructura, tener, además de la infraestructura, tener las herramientas tecnológicas que permiten que esa infraestructura hablen entre ellos. Los software aplicativos es un primer aspecto, tener el entorno. Lo segundo es que basado en eso, yo también tenga un equipo humano que explote adecuadamente esas herramientas para generar los conocimientos, para generar los procesos que permitan que las adaptaciones se den en los entornos educativos de la manera adecuada. Yo creo que esos dos aspectos son trascendentales. Ahora, como yo, como institución universitaria, como institución educativa, trataría de entrar a esta temática, primero haciendo una reflexión interna, donde se identifiquen los procesos organizacionales y a partir de esos procesos organizacionales ver cómo yo puedo ir aplicando estas técnicas, estas tecnologías, para impactar los procesos educativos a todos los niveles, a nivel institucional, a nivel de enseñanza, a nivel científico, y a partir de ahí ir desarrollando las propuestas específicas. Nosotros aquí rápidamente hicimos un paseo por algunas de esas posibles tareas que se pueden desarrollar, pero eso tiene que responder a las necesidades de cada organización educativa. Esto también tiene que responder a las necesidades de cada entorno social, de cada país, porque esto tiene que ir respondiendo a las necesidades. Así como decimos que los currículos tienen que adecuarse a las realidades locales, y uno podría hablar, por ejemplo, de informática energética, si en un país el tema energético es central, que es distinto a hacer ciencia de la computación, todas estas herramientas tecnológicas tienen que irse adecuando a un entorno en función de sus particularidades y sus necesidades. La educación 4.0 va a venir cada vez apareciendo mucho más intenso cuando los nativos digitales empiecen a llegar a estos espacios universitarios, pero además va a ser o se va a acelerar enormemente cuando los nativos digitales sean tomadores de decisión. Todavía los nativos digitales son guiados por los migrantes digitales como nosotros, pero cuando ellos empiecen a ser tomadores de decisiones, seguramente que va a haber ahí una disrupción en estos procesos importantes a considerar. Para eso, haber avanzado en la educación 4.0 va a ser trascendental, porque va a facilitar que esos procesos de toma de decisiones guiados por ellos sean mucho más naturales. Bueno, creo que con esto el
he comentado a grosso modo las preguntas. Hay una última que habla sobre un libro que nos puede recomendar que vincule los temas de emociones con los digitales. Bueno, les confieso que hay muchos artículos científicos. Nosotros estamos preparando un libro que se llama Introducción a la Computación Afectiva, que esperamos que el año que viene esté público, pero ciertamente que en español no hay mucho. Muchos de los artículos, de los trabajos que se han desarrollado son casi todos en inglés, pero en general hay una buena literatura de trabajos muy puntuales sobre todo lo que está alrededor del tema de las emociones, de lo que está alrededor de la computación afectiva, que seguramente en los próximos años esa arista de las emociones, de los sentimientos como un elemento fundamental en los procesos de toma de decisión, se va a ir profundizando, y eso posibilitado por los avances que se vienen haciendo desde la inteligencia artificial. Bueno, creo que hay una última pregunta: ¿cómo aplicar los conceptos de la Universidad 4.0 para combatir la crisis en la educación, en la que menos personas muestran interés por estudiar carreras de ingeniería? Yo diría que hay bastantes cosas interesantes. Fíjense que, por ejemplo, la robótica educativa es una manera que se ha utilizado en los niveles básicos educativos para introducir áreas cognitivas, particularmente en las ciencias básicas como física, en matemática. Ha sido utilizado mucho la robótica educativa para eso. Indudablemente que hay que incidir en esa fase educativa, y ahí de nuevo creo que la robótica educativa, por ejemplo, para incentivar las carreras de ingeniería, pasan a ser un elemento fundamental. Ahora, en general, yo creo que el poder desarrollar aplicaciones que sean de interés para la sociedad y que se entienda que lo que se imparte en nuestras carreras ayudan a eso, va a ser la mejor manera de incentivar a que las personas, los jóvenes, particularmente los jóvenes, se interesen. Pero además, como les digo, bajo modelos curriculares lo más flexible posible, modelos curriculares que se puedan autoadaptar, que rápidamente yo tengo un currículo hoy y mañana por cuestiones obvias desaparece y aparece otro. Donde modelos curriculares a todos los niveles, yo puedo especializarme en un tema y después desaprender y especializarme en otro y tener esa posibilidad natural. Entonces, mientras no tengamos modelos curriculares flexibles, esto es válido para todas las carreras. Y en el caso concreto de ingeniería, modelos curriculares que se apropien del conocimiento, que permitan apropiarse del conocimiento haciendo aplicaciones prácticas para la sociedad. Eso va a incentivar muchísimo a que los estudiantes muestren interés por participar. Y estudiantes que al final de sus carreras se conviertan en hacedores de conocimiento, en hacedores tecnológicos, porque la tecnología no es más que una expresión de ese conocimiento. Entonces, que sean hacedores de conocimiento y no buscadores de empleo. Eso va a ser vital. Y el ámbito de la inteligencia artificial da capacidades para innovar en esta era, para participar en procesos de innovación con propuestas innovadoras tecnológicas. Ahí el papel de las ingenierías para articular esos conocimientos y para permitir que se den estos proyectos de innovación tecnológica va a ser vital. Bueno, con esto no tengo más preguntas. No me queda más que agradecerles a ustedes por su presencia, por escucharme. Por supuesto, soy receptivo a todos sus comentarios, a todas sus dudas, y también a trabajar en conjunto muchas de estas ideas. Nosotros tenemos redes de trabajo con gente en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en España, en Francia, en Alemania, donde venimos construyendo cosas. Los invitamos a que se integren en estos espacios de aprendizaje colaborativo, de investigación conjunta, en los cuales vamos construyendo productos para hacer vida, para construir vida, para hacer una sociedad
más justa para todos. Así que los invito y muchísimas gracias por esta oportunidad a los organizadores de esta actividad. De esta forma hemos llegado al final de este webinar. Desde el Ministerio de Educación y el laboratorio queremos agradecerles por su participación y a nuestro experto también por haber compartido su conocimiento con nosotros. Los invitamos a participar del próximo webinar sobre inteligencia artificial con Raúl Ramos Pollán. Muchas gracias.